Ya, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy entonces. Si no hay consulta o dudas, vamos a continuar un poco con la materia. Voy a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hemos visto hasta ahora y qué es lo que nos va quedando por ver en esta primera unidad. Entonces, esta primera unidad, como ya todos saben, tiene que ver con estadística descriptiva. Y esta estadística descriptiva no basta con solo conocer algunos indicadores para tener una imagen completa, global y que nos ayude a tomar buenas decisiones con respecto a la información que tenemos sobre los datos, sino que tenemos que analizarlo, realizar aquí entonces un análisis tomando en cuenta tres dimensiones. Y vimos que una de estas dimensiones es la posición, otra tiene que ver con la dispersión y lo que vimos en la clase pasada está relacionado con la distribución. De posición tenemos indicadores de tendencia central y los cuantiles. De tendencia central está la media o el promedio, la mediana y la moda, y los cuantiles, la cantidad total de datos dividido por lo que uno prácticamente se le ocurra dividir, pero los más típicos vendrían a ser los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Luego tenemos en los indicadores de dispersión, nos encontramos con el rango intercuartil, la varianza y la desviación normal o desviación estándar. Y en la distribución vimos que teníamos dos indicadores, uno que tenía que ver con la forma y la otra con el apuntamiento. Entonces tenemos el indicador de kurtosis y el indicador de forma. Casi todos estos indicadores, ¿ya?, que son los más representativos para poder caracterizar un conjunto de variables, lo podemos calcular tanto para los datos dispersos como para los datos agrupados, ¿ya? Y hemos visto algunas de las ventajas y desventajas. La principal ventaja de los datos dispersos es que tenemos acceso a toda la información. En cambio, con el caso de los datos agrupados, tenemos conocimiento de un intervalo, de un grupo de datos, pero cómo están distribuidos esos datos al interior de cada intervalo, cuál es la dispersión. Bueno, la dispersión sí la conocemos porque corresponde a la amplitud, pero más bien, y cuáles son, por ejemplo, la media, la mediana y la moda de ese intervalo, tenemos que hacer varios supuestos como para poder aproximar, ¿ya?, y acercarnos y estimar un valor cercano al que debiera ser. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser continuar un poco con la distribución, ¿ya? Y vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿ya?, relacionados con cómo poder calcular mediante la herramienta que existe en el Excel un resumen con todos los valores estadísticos y poder a partir de eso empezar entonces a hacer comparaciones, empezar a poder hacer análisis y empezar a ir conociendo cada uno de ellos para que cuando nos veamos enfrentados a un valor, podamos ver si ese valor es alto, ese valor es bajo, qué nos indica ese valor o ese cálculo que vamos a realizar.
Entonces, como les comenté, subí a la página del aula, en la unidad 1, un archivo Excel que se llama datos, que es este con el cual voy a trabajar ahora, que tiene un set con 4 variables distintas. Aquí está el nombre de la variable, una es la concentración de dióxido de azufre, este tiene que ver con una fuerza de compresión, este tiene que ver con la planilla que habíamos visto anteriormente, que es la estimación de energía en gigawatt hora, y este es un estudio del tiempo entre trenes en una determinada ciudad. Entonces, bueno, como vimos, tenemos las 3 dimensiones: posición, dispersión y distribución. Y vimos que cada uno de los indicadores los podemos entonces calcular mediante fórmulas. Entonces, así, por ejemplo, voy aquí a trabajar aquí en alguno, por ejemplo, en el promedio, voy a calcular la varianza, por dar algunos casos, y ponte la kurtosis, por dar un caso de cada uno de los distintos indicadores. Entonces, para el promedio, puedo calcular con la fórmula, promedio, ¿cierto? Y selecciono todos mis datos. Lo mismo con la varianza. Voy a tomar como varianza consistente una muestra y obtengo todos mis datos. Y lo mismo con la kurtosis. Kurtosis, entonces, y selecciono todos mis valores. Entonces aquí tengo la verdad que los valores tanto el promedio como la varianza como la kurtosis, pero que corresponden a esta variable. Ahora tenemos que tomar una decisión y al momento del análisis ver, ok, este promedio, ¿qué es lo que es? ¿Qué representa? ¿Es bajo? ¿Es alto? ¿Cómo conjugo el promedio con la varianza? ¿Qué significan estos valores? ¿Cómo los puedo interpretar? ¿Cómo los puedo entonces al momento de interpretarlo, utilizarlo para que me ayuden a tomar mejores decisiones? Y lo mismo lo puedo replicar si lo arrastro, por ejemplo, para los costados, ya con el resto de los valores. Entonces, antes de hacer eso, no sé, pues este 11 es un valor alto, es un valor bajo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se comporta? O sea, con la información que yo tengo y tengo que reportar, ya hacer un informe, tomar alguna decisión con respecto a los datos que tengo de esta muestra, ¿es suficiente con lo que tengo acá? ¿Me permite hacer algo? ¿Qué creen ustedes? No creo igual, o sea, igual son poco como datos para saber más o menos lo que está pasando, ¿no? Ya, bien. ¿Y qué me interesa estar pasando? O sea, ¿qué es lo que me interesa saber? Como dices tú, son pocos datos para ver qué es lo que está pasando. O sea, pero para ver lo que está pasando tiene que haber algo que me interese poder ver. ¿Y qué es lo que es esa cosa interesante? ¿Cómo están distribuidos? Ya, esa podría ser un interés, ver la distribución. ¿Qué otra cosa podría ser de interés? ¿Qué tan alejados están los valores del promedio? O Ya, también, sí. Entonces ahí estaríamos analizando, por ejemplo, la dispersión, que tan alejado se encuentra del promedio. ¿Qué otro valor a lo mejor nos podría interesar? Un poco la respuesta aquí, no existe una respuesta, la verdad es que todo depende, o sea,
¿Para qué quiero estos datos? ¿Qué decisión voy a tomar con respecto a los datos? ¿Necesito el mismo indicador, por ejemplo, si es que estoy buscando maximizar la producción? Si es que estoy pensando en controlar un proceso, si es que estoy pensando en simplemente en estudiar, ya no ni controlar ni maximizar, sino que en estudiar cuál es el comportamiento de estos datos. Entonces, a partir de cuál es el propósito, ya que yo quiero realizar sobre el análisis, sobre el estudio, es que voy a tener que determinar cuáles son los indicadores probablemente más relevantes para eso, pero siempre, como les comentaba, tengo que tener conocimiento de los demás. Si quiero conocer, por ejemplo, la distribución, obviamente me voy a enfocar más en los indicadores de distribución, y para eso, por ejemplo, aquí también puedo poner la mediana y hacer una comparación entre la mediana y el promedio. Entonces, si la mediana es distinto del promedio, eso entonces me está indicando de que corresponde probablemente a un tipo de distribución y que esta distribución no está centrada. Y vemos que no está centrada además, porque si lo comparamos con el indicador de kurtosis, ¿qué es lo que me está diciendo el indicador de kurtosis? ¿Qué forma tiene o esta distribución? ¿Es aplanada? ¿Es grande? En comparación a una distribución normal. Como grande. Claro, un valor positivo, por lo tanto, es más alto que lo que corresponde a una distribución normal. O sea, hay datos que están más centrados en torno al valor central. ¿Qué pasa si pongo aquí, por ejemplo, el coeficiente de asimetría? Me da un valor positivo, 2,8. ¿Y eso qué significa? ¿Dónde están concentrados la mayor cantidad de los datos? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Claro, efectivamente, hacia la mediana. Y como vemos, la mediana es menor que el promedio. Entonces vamos tomándonos una idea al ir analizando estos valores, ¿ya? De cómo es el comportamiento que tienen los datos, y eso nos va a permitir entonces, al conocer el comportamiento, la ubicación, dónde están los valores de tendencia central, en comparación entre la mediana y el promedio, la kurtosis, el coeficiente, la varianza. La varianza quizás recordemos que, más que decirnos mucho, o sea, nos dice mucho, ¿ya? Pero es en las unidades en las cuales tal no representa tanto, es mejor trabajar con la desviación estándar, que corresponde a la raíz de la varianza. ¿Ya? Entonces este 7,8 prácticamente, ¿qué significa? Significa entonces de que en promedio, ¿ya? Los valores se encuentran a 7,8 veces del lugar alejado del promedio. Por lo tanto, y vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando veamos la distribución normal hoy día en la siguiente clase, de que en un entorno de aproximadamente más o menos 3 hasta 6 desviaciones estándar, debiéramos contener todo el conjunto de datos. Entonces, si yo sumo aquí, multiplico, por ejemplo, 7 por 3, me da 21, y lo sumo este 21 al 11, voy a tener 32. Entonces el 32 es parte de mis datos. ¿Cómo puedo conocer eso? Me interesa también conocer cuál es el máximo. Me interesa conocer entonces cuál es el mínimo. ¿En qué rango se distribuyen mis datos? Más máximo. Entonces tengo mi máximo 53. Entonces el 31 está bastante, el 53 en este caso está bastante alejado del 51.
por lo tanto, perdón, del 53 está bastante alejado del 32 que habíamos calculado anteriormente. Entonces ese 52 es un dato que me sirve, que no me sirve, lo mismo con el mínimo. Mis datos se mueven entonces ahora en este entorno. Todas esas cosas, a medida que vamos conociendo todos estos indicadores, y además los podemos ir comparando, en este caso no tiene ningún sentido compararlos todos, porque no podemos, porque se tratan de variables distintas, con unidades distintas, ¿ya? Aquí lo único que podemos comparar son aquellos indicadores que son adimensionales, ¿ya? Como el tema de la el coeficiente de Kurtosis y el coeficiente de asimetría, pero todo el resto de aquí, estos indicadores, depende de la unidad de medición, por lo tanto, no es comparable cada uno de ellos, pero sí podríamos comparar distintas muestras de concentración de CO2 o distintas muestras de compresibilidad de megapascales de fuerza y así con cada uno del resto de las variables. Entonces, efectivamente, una forma de calcularlo es mediante las herramientas que nos proporciona el Excel y cada una de las fórmulas, pero afortunadamente, para hacernos la vida más fácil, ya existen distintos software estadísticos que uno al ingresar los datos te calculan todo, y el que te entrega un buen resumen, si no es muy exhaustivo, pero sí es un buen resumen, es si nos vamos a la pestaña Datos y seleccionamos el botón de Análisis de Datos, ¿ya? Trabajamos en la clase anterior cómo trabajar con la generación de números aleatorios. Vamos a utilizar mucho esta herramienta a lo largo del semestre. Y aquí existe una función que es estadística descriptiva. Entonces yo al seleccionar esa opción, al seleccionar aquí mis valores de entrada, que por ejemplo voy a seleccionar aquí todos los valores de esa variable, selecciono que los datos están agrupados por columnas, voy a poner el rango de salida en esta misma hoja para no buscarlo en otro lado, y voy a seleccionar acá resumen de estadística. ¿Ya? Simplemente con seleccionar entonces esta casilla y poner aceptar, el Excel ahora me va a entregar un resumen, por eso se llama resumen estadístico, con los principales indicadores. ¿Cuáles son? El promedio 11, esto lo puedo incluso disminuir para que tenga una mejor presentación. Nunca tanto. Ahí. Una media 11,16. Un error típico. Una mediana. El error típico no lo hemos visto todavía. Lo vamos a ver luego. Una mediana. Una moda. Una desviación estándar. Una varianza. Kurtosis. Coeficiente de asimetría. El rango. El mínimo. El máximo. La suma. Y la cantidad de datos. ¿Ya? Con estos valores podemos ya hacernos una idea de cómo es el comportamiento de este conjunto de datos que estamos analizando, ¿ya? En cada una de sus dimensiones. Entonces aquí tenemos todo tipo de, cada una, o sea, una muestra de tanto de posición, como de dispersión, como también de distribución. Entonces, volviendo a esta variable de acá, y voy a trabajar ahora con esta nomás, entonces voy a copiar esto acá, y voy a querer trabajar con esta variable de acá, la concentración de dióxido de azufre. Como le había comentado, tenemos entonces el promedio, ¿ya? Tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar, tenemos eso, y aquí yo tengo ya trabajado un histograma donde nos indica entonces el comportamiento y la forma. Entonces, a partir del histograma, la verdad es que también podemos trabajar con estos valores. Con la gráfica
nos da una idea, ¿cierto? Nos da porque aquí va a ser difícil determinar exactamente dónde se encuentra la mediana, dónde está la media, ¿ya? Y por eso también es útil utilizar el boxplot, que lo vimos en la clase pasada, y ahora también lo vamos a ver con un poquitito más de profundidad, para poder guiarnos y determinar, entonces, mira, en esta línea que está acá, aquí, pum, entonces por acá encontramos el valor de la mediana. Si el promedio me da mayor a la mediana, efectivamente tiene un comportamiento que está sesgado hacia la derecha, ya es asimétrico hacia la derecha, porque la cola está apuntando hacia la derecha. Les comenté de que en aproximadamente, en una distribución normal, en más o menos 3 desviaciones estándar, incluso ya pongámosle más, porque podría ser más, pongámosle 4. Ese valor por 4, 31, más ese, más el valor del promedio. O sea, lo que me está diciendo es que uno debiese esperar con cierta probabilidad de que los datos, el valor máximo esté en torno al 42. Y aquí tengo varios valores máximos superiores al valor 42. Por lo tanto, ¿qué hago con estos valores? Estos valores, de acuerdo a un tipo de distribución, que en este caso lo estoy comparando con la normal, vendrían a ser valores atípicos. Valores que probablemente no corresponden a mi conjunto de datos y puede ser que los esté tomando para el análisis, pero que en realidad debiera darle una segunda vuelta y ver si es que los considero o no. Profe, una pregunta. ¿Por ¿Sí? qué hacía eso de multiplicar la desviación estándar? Sí, Y después... la desviación estándar por 3, por 4 más o menos, con una distribución normal me dice que aproximadamente el 100% de los datos debieran estar en ese rango. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Pero me estoy adelantando un poquito. ¿Ya? La intención no es adelantarme, pero es para tenerlo en cuenta. Entonces, en una distribución normal, por ejemplo, si los datos tuviesen un comportamiento normal, que en este caso no era el caso, o sea, vimos que la distribución no era normal, sino que está con cierto sesgo hacia un lado. ¿Va? Espera un segundito que no me agarra el lápiz. Ahí sí, perdón. Ya. Problemas técnicos. Entonces, cuando vimos el boxplot, recordar que el boxplot consiste en un diagrama que tiene la siguiente forma, en el cual tenemos el valor mínimo, el percentil 25, la mediana, el percentil 75 y el valor máximo. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia que tiene es que si en cada compartimento de la gráfica tenemos un 25% de todos los datos. Entonces, si tengo 100 datos, $25 datos están acá, 25 datos están acá, 25 datos están acá y 25 datos están acá. Y puedo estudiar entonces el rango de cada uno de estos compartimentos. Y ese rango me va a dar la distancia.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que esto está muy pegado a ese está más grande a ese tiene esta forma y esto tiene esta otra forma, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de datos? ¿O dónde están los datos más concentrados? ¿Qué intervalo es más disperso uno que el otro? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Dónde se encuentra la mediana en comparación al valor máximo y al valor mínimo? Entonces aquí tengo el 50% de los datos, el 50%, y como les comenté, el 25 para cada lado. Entonces el boxplot es una herramienta muy útil para poder resumir gráficamente tanto el comportamiento de la dispersión como de la distribución, como también de los valores de tendencia central. ¿Bien? Entonces agrupa muchas cosas. Y además el boxplot, este es el boxplot, nos va a permitir utilizarlo como una herramienta mediante el uso del rango intercuartil, que es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, para la detección de datos anómalos. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿qué es un dato anómalo? ¿Qué es un dato anómalo? Es feo el nombre, decirle un dato que es anómalo. Es un dato distinto a la mayoría. Ya, bien, sí. ¿Alguien Un vaya a dato hacer que se un...? comporta fuera de lo que esperamos, como fuera de la tendencia. Ya, fuera de la tendencia, voy a poner los valores esperados, bien. ¿Alguien más con algún otro apreciación de este pobre dato anómalo? Que se encuentra mucho más alejado que el resto de datos. Más alejado que el resto. O sea, lo que estamos diciendo aquí, un poco resumiendo esto, y por eso anómalo, ¿qué significa anómalo? No normal. No normal, ¿cierto? Distinto, ¿ya? Y también, pero para hacerlo un poquitito más, no tratarlo tan mal, lo vamos a poder también nombrar como, en inglés, un dato que corresponde a un outlier. ¿Ya? Dato anómalo, lo mismo que dato outliers, que significa efectivamente todo lo que acaban de nombrar, que es distinto a la mayoría, que está fuera de la tendencia, que está más alejado que el resto. Entonces, si yo estoy analizando un conjunto de datos, y voy a poner aquí por dar un ejemplo, supongamos que estamos analizando un proceso en el cual estamos midiendo la temperatura, y tenemos la temperatura que sabemos que podría ir, por ejemplo, entre un rango aquí, voy a poner entre 5 y 20 grados Celsius. Ya ese es nuestro rango más o menos esperado, entonces aquí tengo, ponte 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, hago las mediciones y me da una temperatura acá, me da otra temperatura acá, después vamos a medir, me da la temperatura acá, de repente me da la temperatura por acá, me da acá, me da acá, y entonces sí tengo distintas mediciones de temperatura que espero que estén dentro de este rango que supuestamente es conocido. ¿Qué pasa si al tomar la temperatura nuevamente me da una temperatura, voy a exagerar acá, pero me da una temperatura de 110? Si yo tengo
un listado con todos mis datos dispersos. Este 110, ¿lo voy a poder identificar y encontrar fácilmente? No, porque no se espera que esté como en esa posición. No se espera, ¿cierto? Incluso podría entonces hacer, ¿y este 110 me va a afectar el resto de los indicadores? De la mediana, la moda, el promedio, la desviación estándar, el rango. ¿Va a influenciar sobre esos valores o no? Yo creo que sí, o sea, un poco. Depende, Es que es depende raro porque sería solo un dato, ¿no? Claro, justamente, depende de la cantidad de datos que tenemos. Si yo tengo, no sé, pues 1000 datos que estén en torno a este valor y uno solo que esté afuera, hay muchos indicadores que probablemente los va a mover poquito, ¿ya? La mediana, perdón, la mediana, sí, la mediana es un indicador de que no es susceptible a valores extremos y siempre va a tener el valor. O sea, si tú cambias este valor desde aquí y tu último valor máximo es hasta acá, tu mediana no va a cambiar mayormente. Porque ponte que la mediana corresponde a este valor, al quitarle un valor, ahora tu mediana va a corresponder a ese otro valor. Y no va a haber mucha diferencia. Pero el promedio sí. El promedio es un valor que es muy influenciado por los valores extremos. Entonces, si yo tengo un promedio ahora, ponte cercano a este valor sin tomar eso, y considero este dato, probablemente el valor del promedio, este valor de acá me va a empujar el promedio mucho más hacia los valores extremos. Y lo mismo si considero, por ejemplo, el rango. El rango aquí está comprendido entre 20 y 5, o sea, tengo un rango de 15 y ahora tengo un rango de 105. O sea, me cambia mucho en este caso, y también los otros indicadores de dispersión probablemente también me los cambie, quizás no tanto el de la varianza y la desviación estándar, pero sí otros. Entonces, este valor de acá, y esta es una pregunta que es una pregunta bien difícil, ¿ya? No es fácil de contestar. Este valor de acá, ¿lo uso o no lo uso? ¿Qué creen? ¿Lo usan o no lo usan? Yo creo que no. O sea, pero igual hay como que identificarlo. Pero Claro, es que no es como. No es igual al otro, entonces no se parecen nada, como no para sé, meterlos todos en el mismo lugar. claro. Yo Y creo eso que no, depende cómo se quieran interpretar los datos, porque si uno está buscando como las anomalías o mejorar un proceso, igual hay que considerarlo, pero si uno quiere sacar un promedio o una tendencia o algo como más general, no se debería considerar. ya, súper. Entonces, me parece excelente esa respuesta. Y la respuesta entonces es depende. Nuevamente, en esta asignatura que tenemos más dudas que certeza, la respuesta es depende. ¿De qué depende? ¿De qué es lo que quiero hacer con los datos? ¿De qué depende? Si yo puedo tener certeza, por ejemplo, de que este dato corresponda a un error. ¿Qué tipo de error? Por dar un ejemplo, de medición, de instrumentación, humano, de cálculo, etc. Este perfectamente, en vez de un 110, pudo haber sido un 11, y alguien se equivocó en digitar. Hoy en día ya no se digitan las cosas, todo es más bien por computadora, pero en algún minuto puede haber sido que alguien se haya equivocado en transcribir, en digitar. Puede ser de que el sensor en ese minuto se haya ensuciado, puede ser de que hubo un cambio en el voltaje, en la corriente, que haya resultado en un registro erróneo. Entonces tenemos, la verdad es que muchas dudas con respecto a este dato. Este dato a lo mejor efectivamente
A lo mejor todo funcionó bien, el sensor estaba bien, el registro estaba bueno, el proceso estaba funcionando bien, pero simplemente marcó 110 y esa fue la temperatura que marcó. Entonces, si queremos o no considerar los datos anómalos para un determinado análisis, va a depender un poco de qué tanta confianza tenemos en que efectivamente ese corresponde a un dato anómalo o no. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Como también lo mencionó un compañero, los vamos a identificar. Y en esta identificación vamos a tomar la decisión de si lo usamos o no lo usamos, pero primero vamos entonces a tomar conciencia de su existencia. Entonces voy a tener un conjunto de datos y en este conjunto de datos voy a tener representados anomalías. Y la cantidad también de datos anómalos que tenga me va también a indicar, oye, a lo mejor tengo, como en este caso anterior, un dato anómalo, por lo tanto, ya, ese lo elimino para que no me ensucie el resto de los datos. Pero si tengo muchos datos anómalos, entonces efectivamente me va a dar un indicio en que tengo probablemente alguna falla en alguna parte del proceso. ¿Cómo poder identificarlo? Una forma de identificar esto es a través de, como le estaba comentando, de la herramienta del boxplot y utilizando el rango intercuartil. El rango intercuartil, entonces recordemos que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, cuartil 3 menos cuartil 1, y en este rango tenemos el 50% de todos los datos, y además en este rango encontramos el valor de la mediana. Vamos a sumarle ahora a el percentil 75 más 1,5 veces el rango intercuartil. ¿Ya? Y esto me va a dar aquí, ponte, este valor de acá. Voy a poner aquí como una línea punteada mejor. Y lo mismo voy a hacer ahora, restarle al percentil 25 menos 1,5 veces el rango intercuartil, y voy a tener aquí nuevamente una línea punteada. Entonces tengo más menos 1,5 veces por el rango intercuartil. Este es más al percentil 75 y menos al percentil 25. Y esto me va a determinar una zona donde se debieran encontrar los datos pertenecientes al conjunto estudiado. Por lo tanto, cualquier valor que esté fuera de este límite, desde aquí hasta acá, corresponden a datos anómalos. Por lo tanto, todo en este caso, hacia el lado superior, tengo que mi máximo está dentro
de mi límite imaginario de 1,5 veces el rango intercuartil, por lo tanto hacia arriba no tengo ningún dato anómalo. Pero en este caso hacia abajo tengo entonces de que todos estos valores que están en este sector hacia acá corresponden a datos que son anómalos. ¿Ya? Por lo tanto, y estos datos que son anómalos los voy a identificar con un circulito. Por lo tanto, mis valores del percentil 25, mi valor del percentil 75, mi valor de la mediana, no me van a cambiar mucho. Puede que me cambien al no considerar los datos, pero va a ser prácticamente el mismo valor, mediana, percentil 75. En este caso, mi valor máximo, si me doy cuenta, como está entre los datos, tampoco me va a cambiar, pero ahora mi valor mínimo sí me va a cambiar. Mi valor mínimo ya no va a corresponder a ese valor mínimo, sino que va a corresponder a un nuevo valor mínimo, que tampoco es este valor de acá. No es ese límite, sino que en el boxplot siempre vamos a verificar los datos. Entonces, este valor de acá corresponde al último dato, ¿ya? Entre menos 1,5 veces el rango intercuartil menos el percentil 25. Pero siempre en el boxplot graficamos datos, ¿ya? No límites imaginarios. Entonces, este va a ser, ponte que este era mi último dato, y ahora si tengo datos que estén por sobre este límite imaginario, que este de acá, los voy a identificar con circulitos. Supongamos que tenía esos dos nomás, que estén aquí ya tres, para que me quede. Entonces tengo esos tres valores que corresponden a datos anómalos. Tengo entonces ahora mi boxplot, ¿ya? Que uno le llama boxplot modificado, pero en realidad siempre es en función a los datos que yo tengo. Entonces este corresponde a mi nuevo mínimo, y este corresponde a mi valor máximo. Voy a ponerle aquí mínimo circulito. Corresponde al nuevo mínimo, pero siempre de los datos. Y estos valores de acá corresponden a los anómalos. Entonces, el boxplot, una herramienta que a mí me encanta, sirve para describir muy bien, como les comentaba, el conjunto de datos, tanto de posición, dispersión, posición, distribución, todas las cosas. Pero otra gran ventaja que tiene el boxplot, entonces, es que nos permite identificar los datos anómalos y además nos permite comparar muestras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esa muestra y esa otra muestra, A, B y C, estamos hablando de la misma variable. Y aquí siempre las tres están comparadas bajo la misma escala. ¿Qué puedo concluir a partir entonces del boxplot, por dar un ejemplo de estas tres muestras distintas? Que B y C tienen datos anómalos. Ya, sí, que B y C presentan efectivamente datos anómalos. ¿Qué más? Que A posee un comportamiento más normal Bien, ¿por qué? porque tiene justo la mediana al medio. Ya, bien, sí. Y los tamaños también de las cajas con respecto a los bigotes también son más o menos similares. Eso también nos ayuda entonces a determinar un comportamiento normal.
Aquí efectivamente tenemos el 50% de los datos de la mediana para acá y el 50% de los datos mediana para allá, y justo también está esto en el medio, está separándose, porque siempre vamos a tener obviamente el 50% de la mediana para arriba y para abajo, pero aquí vemos que físicamente está justo en la mitad. ¿Cómo sería su distribución del B? Asimétrica. Asimétrico. ¿Y hacia qué lado? Hacia el primer cuartil. ¿Cuál es el primer cuartil? Hacia la izquierda. El de la izquierda, ¿cierto? Ujú. Entonces aquí estamos diciendo de que los datos están más concentrados hacia los valores bajos o los valores altos. Bajos. Hacia los valores bajos, efectivamente. Aquí entonces tenemos esto, al ser más pequeño, esta parte de acá, significa esta parte de acá, significa entonces al ser menos largo, más pequeño, significa entonces que la misma cantidad de datos están más concentrados, están más juntos. Estos datos de acá están más juntos que estos datos que están acá. Entonces aquí, por ejemplo, puedo tener a lo mejor los datos más juntos, y aquí tengo la misma cantidad de datos, pero los tengo más separados uno de los otros. Me permite además, por ejemplo, comparar entonces los valores promedios, ¿ya? O las medianas. Entonces aquí, ok, tengo un valor mediana de 1, a lo mejor este valor, el promedio estaría por acá, a lo mejor el valor promedio estaría más o menos por ahí. Entonces me permite comparar las diferencias entre los promedios. Me permite también comparar las diferencias, por ejemplo, entre los rangos. Es decir, que este tiene un rango mucho más grande que estos dos, que son más pequeños. Me permite decir de que, por ejemplo, estos datos anómalos probablemente sí son anómalos porque se alejan de todo el conjunto de los datos, al igual que estos de acá. Pero puede ser que estos datos anómalos que estén acá a lo mejor no correspondan a datos anómalos y que sí, al tener otras mediciones en el cual sí es posible tener ese valor, a lo mejor tendríamos que tomar la decisión de considerarlo. Entonces, mediante el boxplot, nos permite analizar con bastante más profundidad, ¿ya? Y de una forma, en este caso, es cualitativa, pero también cuantitativa, si es que manejamos los valores de la escala aquí, y obviamente los valores reales, porque esto tiene que estar representado cuantitativamente. ¿Ya? Nos va a permitir entonces poder hacer comparaciones. Nos permite ver el comportamiento entonces de un grupo de datos, nos permite detectar datos anómalos y nos permite hacer comparación entre distintas muestras para una misma variable. Todo en una sola gráfica, todo fácil y relativamente sencillo de construir y también de interpretar. ¿Alguna duda o consulta? Hola, profe, yo tengo una duda. Sí, hola. Si puede explicar de nuevo eso del mínimo o del nuevo mínimo. Ya, me parece bien. Porfis. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos, voy a poner acá, estamos haciendo una muestra y va a hacerlo fácil, así como de estatura. Ya, 1,70 m, 1,65 m, 1,82 m, 1,49 m, 2,53 m, 1,70 m, y voy a poner aquí 1,00 m. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a ponerle dos más. 1,60 m y 1,58 m. Ya. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Voy a poner aquí n igual 9. Y los voy a ordenar ahora de menor a mayor.
Entonces lo ordeno de mayor a mayor. Primero tengo 1 metro. Después, ¿cuál tengo? 1,49. Después, ¿cuál tengo? 1,58, 1,58, gracias. 1,60, 1,65, 1,70, 1,70, ¿Ya? 1,82 ¿Ya? y el Y 2 metros Y 50. 2 metros, 53. Ya, entonces, al ordenarlo de menor a mayor, ¿qué es lo que tengo? Tengo el mínimo, tengo el máximo. ¿Cuál es la mediana? 1,65. 1,65. Ahí tengo la mediana. ¿Cuál es el percentil 25? Es como 1,53 debe ser, ¿Ya? Sí, 54. pongámoslo acá, 1,53 ya. ¿Y para el otro lado? 1,72 debe ser. Pues son 3 datos. Ya, pongámosle ya 1,72. Total. Ya, entonces tenemos una escala ahora, donde voy a partir aquí en ya, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,6. Entonces, tengo mi escala, ¿ya? Tengo mi valor mínimo, que corresponde a 1, tengo una raya ahí que corresponde al mínimo. Tengo mi valor máximo, que es 2,53, tengo la raya que corresponde al máximo. Tengo la mediana, que es 1,65. 1,65 aproximadamente está por ahí. Tengo mi percentil 25, que es 1,53. 1,53 supongamos que está por ahí, y 1,72 supongamos que está por ahí. Entonces aquí tengo ahora mi boxplot, sin ninguna detección de anómalo. ¿Ya? Entonces mi rango intercuartil corresponde a esa diferencia. 1,72 menos 1,53. ¿Cuánto es el rango intercuartil? ¿19? Ya. Y esto se lo multiplico por 1,5. ¿Cuánto me da? $28,5. 28,5. Y si a esto se lo sumo entonces a 1,72, ¿cuánto me da? 2 metros 0,5. Ya. 1,005. ¿O no? Ya. No importa. Dejémoslo ahí. 2, ya. Y acá abajo le voy a restar entonces a 1,53 el 28,5. ¿Cuánto me da? ¿1,25? Ya, Más o menos. 1,25 más o menos. ¿Ya? Trajimos con valor aproximado. Entonces, estos de acá vienen a ser mis límites, pero ojo que estos son límites imaginarios. Estos no corresponden a los datos. Estos corresponden al resultado de esta operación. Por lo tanto, mis límites imaginarios acá van a estar en 2,1, ponte acá, 2,1, y en 1,25, que es este de acá. Entonces, este es 1,5 veces el rango intercuartil, que se lo resté al percentil 25. Este es 1,5 veces el rango intercuartil, que se lo sumé al tercer cuartil. Y ahora voy a transformar este boxplot
a un boxplot ya ajustado que me permita identificar los datos anómalos. Los datos centrales no me van a cambiar, siguen siendo los mismos. ¿Qué valores tengo por debajo de 1,25 m? ¿Cuál tengo? 1 metro. 1 metro, solamente este. Y por sobre 2,1 m, 2. 2,5. ¿Ya? Entonces, ¿cuál viene a ser mi nuevo máximo? 1,82 m. 1,82 m. Este corresponde ahora a mi máximo y este corresponde a mi mínimo. Y como saqué de un lado para el otro, el valor de tendencia central no se modificó. Si se dan cuenta, no se cambió. En cambio, si yo saco muchos de un lado y para el otro, voy a tener que volver a hacer un cálculo de la mediana y los distintos percentiles. Pero en este caso, como saqué uno arriba y uno abajo, no me cambió. Entonces ahora el 1 metro corresponde a un dato anómalo. El valor de 2,53 también corresponde a un dato anómalo. Mi nuevo mínimo es 1,5, que está más o menos por acá. Y mi nuevo máximo es 1,82, que está más o menos por ahí. Eso corresponden a mis nuevos mínimos y máximos. Entonces aquí tengo mi boxplot ahora, ya que me identifica los valores anómalos, que corresponde al valor anómalo este también corresponde a un valor anómalo, y sacando los datos anómalos, me quedan de que este es el comportamiento de los datos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí entendí. Gracias, profe. Ya, ok. Súper. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿Profe, ¿me puede enseñar cómo hacer los boxplot en Excel? Uy, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque solo en las últimas versiones del Excel el boxplot está incluido podríamos decir, en el paquete. En las versiones anteriores no existe un... Por ejemplo, en el que tengo yo, que no sé cuál es, creo que el 2013 o 2007, el Office. 2013 el que tengo yo, no está la opción de poder realizar el boxplot. En cambio, en las últimas versiones sí está esa opción. Pero una buena pregunta que me hiciste. En la ayudantía probablemente lo van a ver, cómo poder hacerlo en las versiones más nuevas del Excel, del Office, pero también existen alternativas en páginas web. Tú puedes, por ejemplo, copiar tu set de datos en una página, lo copias, buscas Boxplot online, copias tu conjunto de datos ahí en la ventanita y te permite el boxplot, o también yo por ejemplo utilizo otro tipo de herramientas estadísticas que me permite también construir el boxplot como es el programa R. Pero en Excel no todas las versiones te permiten seleccionar los datos, ir a una fórmula y a un gráfico y graficar el Excel. Lamentablemente eso solamente viene en la última versión. Lo que sí puedes calcular con el Excel son todos estos valores. Puedes calcular el valor máximo, el mínimo, el percentil 25, el percentil 75, calcular los valores y a partir de ahí construir tu boxplot ya sea a mano o con la ayuda de algún otro tipo de software. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Profe. Chao, chao.